Redrado, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿qué aconteció? Poneme por favor la postal, poneme las fotos, imágenes que han recorrido el mundo. Ahora, lo que queremos saber todos los argentinos es para qué sirve todo esto, más allá de los logros diplomáticos, ¿no? La Argentina mostró todo su potencial en la cancha y todas las delegaciones que vinieron a nuestro país se llevaron una muy buena impresión de la Argentina. Desde el espectáculo de Colón, donde mostramos lo mejor de la Argentina, Sí. cuando juntamos, Santiago, la creatividad con la diversidad que tiene nuestro país, con la tecnología, tenemos una fórmula ganadora. El haber logrado un documento de consenso después de que el mundo venía bastante convulsionado, el que Estados Unidos y China se hayan puesto de acuerdo aquí en la Argentina también es una señal positiva. Y bueno, y mucho para trabajar para adelante. Ahora nos quedan los problemas para solucionar nosotros. Los de afuera no nos pueden solucionar los problemas de acá adentro. La pregunta es esta, uno veía lo que pasaba en el Colón y refleja un poco lo que es nuestro país, un poco, sí, a nivel, sí, condensado lo que es la Argentina. Así Se es. mostró bastante. Uno, poniéndonos en el lugar de la gente que está expectante, que no conoce la Argentina, piensa, ¿cómo podemos estar así con semejante riqueza? ¿Cómo se explica el nivel de inflación, de desocupación, el nivel de la economía argentina con tanta riqueza? Bueno, esa es la pregunta que tenían muchos colegas extranjeros con los que estuve en distintas reuniones afuera del G20, ¿no? El potencial que marca la Argentina. Y después hay que explicarle a los gobiernos que tuvimos los argentinos, que se equivocaron permanentemente de políticas, de no tener una visión de desarrollo, de todas esas potencialidades y de juntar la creatividad de nuestros recursos naturales, perdón, de nuestros recursos humanos, sí, con nuestros recursos naturales. Ahí Argentina tiene una fórmula ganadora, lo vemos en biotecnología, por ejemplo, dedicada al agro, cómo mejoramos nuestros rendimientos cuando ponemos nuestros científicos, nuestro campo, nuestras universidades con nuestras empresas, lo vemos en la cultura, lo vemos en las industrias culturales cuando las exportamos al mundo y bueno, eso lo tenemos que transportar a todo nuestro espectro productivo. ¿Qué pasó hoy que los mercados se estabilizaron un poquito? ¿Es una buena señal o es anecdótico todo esto? No tiene absolutamente nada que ver. El mundo se tranquilizó por dos cosas. Primero, en la semana pasada, a mediados de la semana pasada, el presidente de la Reserva Federal dijo: estamos cerca de llegar a una tasa de interés neutral. Esto en buen romance significa: no voy a seguir subiendo tanto las tasas de interés. Y una frase que pasó desapercibida en el comunicado del G20, que yo la tomé como quizás lo más importante, sobre todo para nosotros. Dice: la política monetaria debe sostener el crecimiento y la estabilidad de precios. Pone primero, Santiago, el crecimiento antes que la inflación. Con lo cual lo que está diciendo es: el mundo, no estoy hablando de la Argentina, el mundo no tiene un problema de inflación, por lo tanto, bancos centrales de Estados Unidos, de Europa y Japón, no suban la tasa de interés. Si no sube la tasa de interés, eso significa que va a haber más capitales para países emergentes y Argentina no va a tener tanto ahogo financiero como lo tuvo este año. Se habla mucho del swap con China. China. ¿Cómo se explica fácil eso? Para que todo el mundo pueda entender de qué se aseguró la Argentina habiendo tenido esa oportunidad de firmar ese swap, ¿no? Mire, me declaro culpable porque el primer swap con China lo hizo quien le habla en marzo del 2009, en el medio de la crisis financiera. En ese momento... Con de Néstor. Claro. Estaba 2000. No, ya estaba Cristina. Cuando ellos se enteraron de que lo estaba haciendo, se pusieron todos en contra, la ministra de Producción en ese momento estaba en contra. Pero, digo, es anecdotario lo que pasó en ese momento. Pero de todas maneras, ¿por qué lo hicimos? Lo hicimos para darle al Banco Central una red de protección, una red de seguridad frente a ataques especulativos. Es decir, le dimos más músculo, le dimos más fuerza, le dimos más capacidad de maniobra. ¿Qué pasa ahora? Se le dieron 8.900 millones de dólares más. En aquel momento lo habíamos hecho por 9.000, hoy se ha duplicado. ¿Esto qué significa? Darle al Banco Central la capacidad de tener más reservas. ¿Para qué? Para poder utilizarlas. El problema es que ahora no las puede utilizar porque estamos bajo la tutela del Fondo Monetario. Entonces, hoy por hoy significa más respaldo, mostrarlas en la vidriera. Pero si en abril, mayo, junio tenemos tensión cambiaria, vamos a tener que llamar a Washington para ver si podemos usar esos dólares para calmar el mercado cambiario. ¿Qué es más importante para el futuro de la Argentina? ¿Este acuerdo y esta foto con el presidente de China o el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y Trump?
Que es más o menos lo mismo, ¿no? Trump No. y el Fondo Monetario, sí. Bueno, Estados Unidos tiene el 15% de las acciones, es uno de los accionistas mayoritarios, pero también China tiene su posición Sí, relativa pero sin la importante. veña de Trump hubiese sido imposible No, algo por tan supuesto, rápido, ¿no? y el apoyo que Claro. tuvimos fue fundamental para tener esos 57.000 millones. A mí me gustan más las cosas que son inversiones reales, en cosas que podamos generar empleo, cuando se hace una represa, cuando se hace un puerto, cuando se hace un camino, cuando se hace una central eléctrica, y no la cosa simplemente financiera. Lo que ha hecho el fondo es simplemente un respaldo financiero a la Argentina, un programa de emergencia que nos permite, como el equilibrista, tener una red por si nos caemos. A mi juicio eso no alcanza, necesitamos un plan que ponga a la Argentina en marcha. ¿Y cuál te parece más importante, China o Estados Unidos? Mi visión, Santiago, es que no es China o Estados Unidos. Me parece que esto lo he visto mucho en las discusiones de este fin de semana. Y Son los dos. es y. Basta de o, no uno o el otro, sino es China, es Estados Unidos, es la India. Se habló poco de la India, a mi juicio una relación bilateral muy importante que Argentina tiene muy poco camino hecho. Además tenemos en el primer ministro Modi un hombre realmente con mucho criterio de modernización de su economía, de su país. India es uno de los países que además más crecimiento está teniendo en el mundo. Países del sudeste asiático que son complementarios a la Argentina. La Argentina se tiene que proyectar al mundo sin ideologías, buscando de dónde saca ventaja para poder exportar más, para poder producir más y para poder generar más y mejor trabajo. ¿Esto ayuda, le da oxígeno al gobierno o no pasa absolutamente nada? Es más la foto diplomática y... No, sin duda que ayuda. A mí me hubiera gustado más que en las bilaterales hubiera algunas cosas más concretas. Por ejemplo, con este hombre teníamos un tema central, digo, con el presidente de Estados Unidos, que es biocombustibles. El año pasado este año Estados Unidos nos puso un arancel que hizo prohibitivas las exportaciones de biocombustible a los Estados Unidos. Esos son 1.200 millones de dólares que la Argentina dejó de generar en términos de divisas, en términos de producción. ¿Por qué? Porque nos han puesto un arancel de casi el 60%. Aprovechando la buena relación, también en esto yo recomiendo, si hay buena relación personal, que sean reuniones uno a uno. Santiago, cuando uno tiene reuniones con muchos, es muy difícil que haya concesiones. Yo vi que en esta reunión hubo prácticamente 12 personas. Tendrían que haber tenido una sesión aparte ellos dos y en donde se podrían haber conseguido cosas concretas, por ejemplo, exportar 1.200 millones de dólares más a los Estados Unidos. ¿Te parece relevante la figura de Mauricio Macri o eso también secundario en todo esto con respecto a la mirada del mundo sobre la Argentina? No, sin duda ha sido relevante y ha sido relevante también en la búsqueda de consensos. Lo que me han dicho participantes extranjeros con quienes estuve conversando es que la figura del presidente fue central a la hora de buscar, aún en temas complicados, como por ejemplo el comercio, el proteccionismo. No se habló de proteccionismo porque eso lo perjudicaba a Trump. Se sacó o se marcaron las diferencias en términos del acuerdo por el cambio climático, el acuerdo de París. Por lo tanto, se lo vio al presidente, primero muy importante, fue un par de todos ellos internacionalmente. Y eso sin duda lo pone a la Argentina en otro nivel de diálogo. Y en segundo lugar fue un hombre que fue visto como un hacedor de consensos. Ojalá eso también lo haga en Argentina. Claro, yo miraba, ¿no?, un poquito la foto de todos. Es casi inexplicable que la Argentina esté ahí en esa foto. Y eso es mérito, que nadie lo ha dicho, muy poca gente. Carlos Saúl Menem es el que ingresa o el que forma parte, el que hace formar parte de la Argentina del G20, nada más y nada menos. Después siguieron los otros presidentes de la nación, pero no cuando repasa algunas economías y ve lo que significa el poder o el poderío de muchos países que están ahí, la gran mayoría. Es casi inexplicable que la Argentina esté en esa foto. ¿Es importante o no, me imagino? Es importante, pero cuando se hizo el G20 se buscaron los países que tenían más nivel de Producto Bruto en Asia, en África y en América Latina. Y en el año 99, cuando se formó el G20, con ministros de Economía, presidentes de Banco Central, México, Brasil y Argentina eran los tres países que tenían más Producto Bruto. O sea, en ese momento tuvimos el peso específico en términos de capacidad productiva para representar, junto con el resto de los 20 países, casi el 80% de la producción mundial. Después con la devaluación, ahora también con la devaluación, representamos menos, pero en ese momento las espaldas de la Argentina daban para estar sentado ahí. Liliana Franco, quiero información. ¿Qué pasó hoy? ¿Cómo viviste? ¿Qué pasó en Casa Rosada? Hoy había un día en la Casa Rosada, no te digo de optimismo, pero sí de bastante alegría, conformidad por lo que había ocurrido.
De hecho, el presidente se dedicó a dar varias entrevistas a medios internacionales y a medios locales, más allá de la conferencia de prensa que hubo temprano por la mañana. ¿Qué dicen ahora? Bueno, ahora hay que tratar de cosechar y que esto no quede solamente en firmas de convenios. Muchas veces hemos visto que hay bilaterales, se firman convenios y después trabas burocráticas hace que muchos de ellos no se concreten. Un poco la indicación es, a ver, muchachos, que esto se concrete, no quede en un papel y después la burocracia haga de ambos países, sea cual fuere, y esto sabés vos, Martín, que suele ocurrir. El otro tema es, ya va a empezar la campaña electoral. ¿Qué quiero decir con esto? En las extraordinarias, el presidente Macri quiere que se trate el tema de financiamiento político. Hoy estuvo Pichetto en la Casa Rosada por ese tema. Sí, por favor. Sí, aprovechando que está Martín Redrado, vos hablaste bien de los países del sudeste asiático, sí, que no hablamos de ellos, pero son los que nos dan superávit. Exacto. Pero tenemos déficit comercial con Brasil, China, Estados Unidos, Francia, Alemania. ¿Por qué tanto? Porque eso no depende solo de los gobiernos, imagino. No podemos venderles. Bueno, depende de una política muy pasiva que hemos tenido en materia comercial. No hemos hecho acuerdos comerciales con nadie para poder reducir aranceles, aún dentro del propio vecindario de América Latina. Hoy Argentina podría exportar productos farmacéuticos, en donde realmente ahí vemos la capacidad científica de los argentinos, cómo ha evolucionado, pero tenemos un arancel de entre el 14 y el 18% y Colombia no tiene industria farmacéutica. El mosto de uva en México paga el 14% y eso beneficiaría a economías regionales. Es decir, no hemos tenido una política de aprovechar la buena imagen internacional para después los funcionarios que puedan gestionar acuerdos comerciales que nos permitan proyectar bajando esos aranceles y entonces motivando a los productores argentinos a exportar a ese y a otros mercados. Sí, Cata. No, yo te quería preguntar, por ejemplo, acá en la Argentina, mientras tanto, ¿qué pasa, no? Porque por un lado veíamos a todos los poderosos del mundo. Sí. Y es como una imagen, a ver si vos coincidís con esta mirada. Todos los poderosos del mundo con el gobierno de Macri. Y no es comparable, por ejemplo, con lo que pasó con el kirchnerismo, pero en el Bicentenario ellos usaron eso como un símbolo. Si vos podés ver algo de esto y esta diferencia de, por un lado, la gente en la calle y por el otro, los poderosos en el Colón. Sí, es que los poderosos no te resuelven los problemas que tenés internamente. Te pueden ayudar en una negociación comercial para abrirte mercados, pero en definitiva, los problemas de inflación que tenemos los argentinos los tenemos que resolver aquí, no los va a resolver ninguno de los que estuvo en el Colón. Los problemas de salario, de falta de poder adquisitivo, de una caída de la producción, esos son problemas que se resuelven aquí, lo cual, digo, hemos tenido una mayor credibilidad internacional, pero no creamos que esto resuelve los problemas que tenemos todos los días. A ver, un minuto, sí. Igual podemos haber hecho, no sé, una rifa, un té canasta, ¿no? Algo, pasar la gorra. A ver qué dejaba. Sí, a ver qué dejaba esta gente. Con respecto a la economía, lo que queremos saber todos es qué va a pasar. Después de semejante ajustazo, ¿en algún momento tiene que empezar a repercutir de manera positiva o no? ¿O todo vamos a seguir siendo para abajo? Porque los números son alarmantes. Santiago, si tenemos solamente un plan de emergencia, vamos a seguir tocando piso en la economía argentina entre este trimestre y el que viene, pero va a ser una salida muy heterogénea. Hay sectores a los que la Argentina le va a ir bien, por ejemplo, y bueno, todos estamos mirando los factores climáticos que nos ayuden y que tengamos una buena cosecha y 10.000 millones de dólares adicionales. Con lo cual, si vos estás en Balcarce o en Pergamino o en Río Cuarto, en marzo o en abril vas a estar mejor. El sector energético, si estás en Neuquén o estás trabajando en energía eólica o producís maquinaria para eso, te va a ir mejor. También en telecomunicaciones, Argentina tiene 60 millones de celulares y una cuestión curiosa. Hemos dejado de consumir muchas cosas. Ya no cargamos más el tanque con Infinia, sino la cargamos con Super o con Común. Ya no compramos fideos de marca, sino que compramos terceras marcas. Sin embargo, no dejamos de utilizar nuestro teléfono celular. Entonces, ahí las empresas de telefonía celular, en términos de tecnologías de información, de aplicaciones, entonces vamos a tener un país muy heterogéneo si no le ponemos encima un programa de crecimiento y si nos quedamos con más de lo mismo, va a ser una salida muy, muy gradual. Los economistas solemos hablar de letras cuando hablamos de cómo va a ser esta salida. ¿Va a ser una V, es decir, salimos rápido? ¿Va a ser una U?
con mi equipo en Fundación Capital lo que vemos es que esto es una L, es decir, que vamos a salir muy lentamente con algunos sectores primero y otros que van a estar rezagados. Lagarde dijo B Sí, a ver. corta. No, que Christine Lagarde, justamente en las declaraciones que hizo De las en el letras. marco de la reunión del G20, hablando de las famosas letras que un poco describen la realidad de la Argentina, hablaba de la B corta, que es el escenario más optimista, pero aparentemente hoy no se ve. Lo que yo le quería preguntar es lo siguiente: la crisis de la Argentina, por lo menos la de los últimos meses, la crisis cambiaria, tuvo como lectura principal que el mundo no le creía a la Argentina, ya no lo financiaba, y hoy, a partir del G20, pareciera que esa credibilidad es mayor. Pero los economistas, en su experiencia, ¿miran esto o miran los papers? Cuando ven la relación deuda-PBI de la Argentina, cuando miran la inflación, cuando miran el riesgo país, eventualmente el riesgo de default, ¿ese riesgo de default hoy sigue existiendo o el mundo ya mira con otra perspectiva a la Argentina? No, es una dualidad interesante la que tenemos, porque hay credibilidad política con toda la gente que vino, pero no tenemos credibilidad del sector privado. Es decir, hoy, ¿cuál es la credibilidad del sector privado? Cuando alguien viene y pone plata, cuando viene y pone plata y compra o un título argentino, o viene y pone plata y levanta una fábrica. Entonces, hasta ahora eso no lo tenemos. ¿Por qué? Porque también, más allá del 2019, Argentina tiene que pagar 20.000 millones de dólares a partir del 2020. Y eso no se paga solo con ajuste. Hay que mostrar también cómo vuelve a crecer la Argentina, porque si cada vez el producto es más chico, la relación deuda contra producto cada vez es más grande. Y por algo se empieza a hablar... ¿Cuál es la relación deuda-PBI? ¿Hoy cuál es la relación? Depende con el tipo de cambio que terminemos, pero si terminamos con un tipo de cambio de 40, en casi el 90%. Wow. Yo siempre, igual cuando presento internacionalmente a la Argentina, digo, cuidado que hay deuda interna, es decir, deuda con organismos públicos, deuda intrasector público, con el Banco Central, con ANSES, con el PAMI. Está claro que ninguno de esos funcionarios le va a pedir la cesación de pagos a la Argentina, con lo cual si uno saca esos 30 puntos tenemos una deuda de 60. Pero el tema es cómo viene creciendo y que eso sea sustentable. ¿Se es sustentable si se vuelve a crecer? Claudio. Martín, ¿Cómo te va? en el documento final se habla concretamente del Fondo Monetario. Creo que pocas veces se lo mencionó, se le dio un respaldo tan grande como que todos los países iban a ampliar sus cuotas parte para que sea un sistema de protección y de red internacional. Así es. ¿Cómo lees eso de que esa declaración haya sido mencionada en Argentina, siendo que hay gente ahí, por ejemplo los holandeses, que fueron bastante duros para poner la firma, o la propia Alemania? Bueno, sin duda vivimos un mundo volátil, hay muchos países, ahora está Pakistán en la lista de espera para poder tener un programa de apoyo y está claro que los fondos del Fondo Monetario no alcanzan para todos y por lo tanto darle más capital, darle más poder como para que el Fondo Monetario, si hay alguna crisis mayor, pueda trabajar sobre otros países emergentes, es importante porque, bueno, hasta ahora todos han tratado de evitar ir al fondo. Turquía salió a los mercados de capitales voluntarios, pero tenés Indonesia, tenés Sudáfrica. Yo estuve charlando largo con el ministro de Sudáfrica y me dijo, ustedes se apuraron en ir al fondo. Nosotros tomamos otro programa porque eso te acelera también la recesión. Pero en definitiva, darle más recursos al Fondo Monetario es importante porque si a todos los países tocan la puerta del fondo, no hay plata que alcance. Natalia. Sí, buenas noches, Martín. ¿Cómo te va? ¿Nos favorece o nos perjudica que los Estados Unidos y China se acerquen y tengan una tregua y una paz duradera en su guerra de aranceles? ¿Cómo analizás un escenario u otro? Porque ahora nos quitan la soja, por ejemplo, si hay paz. Sí, es cierto que nosotros nos tenemos que mover no como un elefante, sino como una pantera en esta selva. Es decir, tenemos que ser ágiles para poder sacar lo mejor de cada uno sin quedarnos estáticos. Pero está claro que al mundo lo favorece tener menor tensión entre China y Estados Unidos, que se da no solo en comercio, pero acá tenés una potencia emergente y una potencia establecida. Y los dos están buscando cómo convivir en este nuevo escenario mundial, donde ya no está Rusia como contraparte de los Estados Unidos, sino está China, su poder militar, su expansionismo también en el mar de la China, que está generando tensiones con Vietnam, con Japón, con los países vecinos. Por supuesto, su rol en mantener la paz en Corea del Norte, pero el hecho de que haya mayor tranquilidad comercial, sin duda, trae tranquilidad al mundo, trae tranquilidad a las inversiones y eso es bueno para el mundo, a pesar de que la Argentina pueda o no tener ventaja con la soja. Quiero puntualizar en Donald Trump, ¿no? Adelante. Que fue la figura excluyente, como siempre, digamos, es excéntrico, polémico, digamos, dice y hace lo que quiere, siempre. Bueno, y además no hizo ningún desplante, Sí. se sintió cómodo Pero en la Argentina. ahí quería ir. A ver.
¿Cómo se explica esta buena onda que hay entre Macri y Trump? Más allá que ellos se conocían desde hace muchos años, tuvieron sus idas y vueltas también. Sí. ¿Por qué? Porque Macri es una persona obviamente necesitada de la ayuda, más bien casi desesperado por este tipo de ayuda, y él parece estar dispuesto a dársela. Sí. ¿Por qué es la pregunta? Bueno, el conocimiento previo ayuda y el presidente Trump lo considera como si fuera de su propia manada, de su propio origen, ¿eh? Cuando uno lo ve como se maneja con su carácter casi gregario al presidente de los Estados Unidos. Pero uno ve lo que ha hecho Trump, no tiene nada que ver con lo que ha hecho Macri acá. Exacto, sí, Nada que ver. pero es una cosa más de ADN a ADN y además Argentina hoy no opaca a los Estados Unidos. Por ejemplo, Trump lo primero que mira de un país es si tiene o no superávit comercial. Argentina tiene déficit comercial de casi 5.000 millones de dólares, con lo cual digo, no embromamos en ningún aspecto. Miren, biocombustibles, donde sí los complicábamos, nos pusieron un arancel. Con lo cual también hay que ver los hechos conducentes, no solo la buena onda. Pero sí es cierto que al presidente de los Estados Unidos le cuesta encontrar foros donde lo traten bien. Acá no tuvo ningún disturbio. En cualquier lugar del mundo, en Europa, por ejemplo, tiene muchísimas tensiones. En la ronda multilateral, cuando estuvo con el resto de los presidentes, no tuvo momentos de tensión. Digamos, él se sintió cómodo en la Argentina y eso ayudó a que hubiera mejor humor. Pero Rodrigo, vos sos un tipo de mundo, un tipo que anda en reuniones donde se mueve esta gente. Contame, digamos, sin cassette, cómo se maneja esta gente tan poderosa, cómo son, qué piensan, cómo analizan. Y si es posible que lo ayude. Mucha gente hablaba de que le había dicho, te voy a ayudar, no te voy a ayudar. Hoy Macri lo contó, ¿Lo confirmó porque él? dio varias notas post G20. En una de ellas le preguntan por lo de Donald Trump y él dijo que habló por teléfono con Donald Trump antes del G20. Casi textual, Macri reprodujo esa conversación telefónica diciendo que le dijo a Donald, somos amigos, si somos amigos necesito no solamente que vengas, porque te acuerdas que en un momento se puso en duda su presencia. Claro, y después se iba a bajar la reunión con China. Exactamente. Sí. Y además de garantizar la presencia en Argentina, que sea una presencia, bueno, menos ruidosa que la de Hamburgo, en donde prácticamente hubo portazo, ¿no? Eso lo contó hoy el presidente Mauricio Macri. Sí. Mire, en estas reuniones de trastienda lo que cada uno busca son sus intereses, Santiago. Y lo que está buscando Donald Trump en cada una de estas reuniones es cómo proyecta los intereses de los Estados Unidos, que lo hizo en el acuerdo comercial con México y con Canadá, tratando y buscando y generando que haya más autopartes en los vehículos que se producen en México y que se importan hacia los Estados Unidos. En el caso de la Argentina, Argentina ha trabajado mucho el tema Venezuela y ha ayudado mucho en el tema regional y ha permitido que los Estados Unidos se corra al asiento de atrás y no tenga que estar a la vanguardia de el régimen o contra el régimen del presidente Maduro, que es un régimen antidemocrático. Digamos, en todos los organismos internacionales, Argentina, sobre todo también frente a la vacancia de Brasil en este momento de transición, veremos de aquí en adelante. ¿Qué pasa? Con lo cual, ahora, digo, y el mundo pero sí, en esto, Santiago, lo que digo es cada uno busca sus intereses. Entonces acá el presidente Trump, la Argentina le sirve para sus intereses en la región y por lo tanto, favor con favor se paga. El mundo se divide entre estos 20 líderes y ¿cuál es el resto del mundo? Recién nombraste a Maduro. ¿Cuál es? Sí, yo no haría una división tan taxativa. Los 20 son 20 pero digamos, hay otros países Total, que no están y pueden ingresar tranquilamente. son importantes. Chile es un país importante en la región, Pero Colombia Chile lo está. es. No, Chile no está. Bueno, pero vino Piñera igual. No, pero vino está Bueno, no avisado, importa, pará, más allá que no esté, participó de la foto. Sí, Podría haber bueno, venido pero, también por esta Paraguay, por esta. Bolivia también es un país que está muy bien en este momento también. Sí, está claro, pero... Hablo de países que son económicamente estables. Correcto. Económicamente estables. Correcto, ¿Cuáles son los países que están, digamos, viviendo una locura de inflación, de inestabilidad, más allá de... De inflación ¿de tenés quiénes hablan? a Venezuela y nosotros, ¿Y quién más? algún país africano como Nigeria y algún otro país africano. Por eso, digamos, hablando de economías. En inflación nosotros Sí. somos el número 5 de los, Es una locura de los eso. más altos. Por Es eso. decir, todo el Nosotros- mundo ha resuelto el problema Claro, de inflación. nosotros deberíamos estar más en la otra foto que en esta, pero logramos estar en esta, que es lo importante. El tema es cómo... Porque acá lo que todos queremos saber es qué va a pasar con nuestra economía. ¿Qué va a suceder con nuestra economía? ¿Hay posibilidad que con esta ayuda, con esta foto y con estas relaciones, en poco tiempo se logre estabilizar o no? Hay que esperar más. No dependamos de Porque esta esperamos foto. toda la vida en Argentina. No dependamos de esta foto. Las decisiones de inflación no tienen nada que ver y por más buena foto que haya el presidente Trump y el presidente Macri no va a resolver los problemas de inflación que tiene Argentina. Eso se resuelven con buena política económica y eso se hace aquí internamente. Y en Gravi. Sí. Posibilidad de
mesa. ¿Y cómo te va, Martín? ¿Cómo estás, Gustavo? Vos hablabas recién, bueno, la buena relación de Trump con Macri ayuda. Tenemos en cuenta que el año que viene es un año político, con lo cual va a haber mucho ruido político. ¿Qué posibilidades reales, digo, qué poder real tiene un presidente, por más que sea el presidente de la mayor potencia del mundo, en influir sobre los grandes fondos de inversión que, si ven ruido político, quizás en abril o en mayo te dicen, yo me retiro y arreglate? Por supuesto, Gustavo. Cada uno cuida su propio bolsillo, o sea que aquí no hay el animémonos y vayan, y con política exterior no se gana una elección interna. Y quizás la mejor lección que tuvimos en el mundo fue del presidente Bush padre. Ganó la guerra de Kuwait, parecía un héroe en términos de lo que logró después de la invasión que había hecho Irak en el año 90, y sin embargo perdió su reelección con Bill Clinton. Con lo cual, digo, la gente no vota con la política exterior, la gente vota con el bolsillo, con las posibilidades de crecimiento futuro. Por lo tanto, esto es una buena foto, ayuda a la Argentina, pero en términos de los fondos de inversión, cada uno va a mirar su rentabilidad, Gustavo. Y si ven que la cosa está complicada, se van a dolarizar y van a desistir hasta que aclare. Igual Redrado dijo algo que me pareció clave a mí, que tiene que ver con nuestra inflación. La inflación es la enfermedad de la economía. Totalmente. Y la Argentina está todavía en otra foto, digamos, en la foto de países que están luchando con una inflación tremenda como la nuestra. Es un poco... ¿Hay alguna manera de analizar, de explicar eso o no? Porque es triste. Bueno, Sí. y además es un tema que ya se ha resuelto en el mundo, Sí, que ya sabemos se ha cómo, agotado, ¿no? cómo se resuelve. Se resuelve con una buena política fiscal, acompañada por una política monetaria que vaya en la misma dirección, por políticas de ingresos, es decir, que todo el sector público toque botones que van hacia un mismo número. Si uno quiere una tasa de inflación el año que viene del 20%, pues bien, que el gasto público, que la recaudación... ¿Por qué del 20? Si hay países... La de Brasil es del... Del 3. 4. Sí. Bueno, la experiencia internacional, Santiago, muestra que uno no baja del 45 al 5 en un año. Esto es como un tren que viene a 150 kilómetros por hora y usted me dice, lo vamos a parar en 100 metros y bueno, matamos a todos los que De vienen. hecho tuvo Cauto Macri atrás. hoy, no hablar de pronósticos, ¿no? Por lo menos dijo sí. Es que ya con Sin embargo, hay pronósticos, sí, si te ¿Cuáles parece. son? Los pronósticos son de que, es más, lo dijo la propia Lagarde, que en principio ya en marzo se vería una situación de rebote del crecimiento. La pregunta es si coincidís con este diagnóstico, si realmente crees que se va, el piso ya lo llegamos, el piso, y que vamos a empezar lentamente a crecer. El piso lo vamos a tener, el Producto Bruto va a caer en este trimestre que estamos transitando 6%, en el primer trimestre del año que viene menos 4,5%, y estoy comparando trimestre contra igual trimestre del año pasado. Sí. Y en el segundo trimestre también vamos a tener un número menos. Recién en el tercer trimestre empezamos a tener un rebote de más 2,1, pero lo estamos comparando con el subsuelo, porque el tercer trimestre caímos casi un 5%. Entonces, si subís un 2, todavía te falta el 3 que perdiste en este tercer trimestre. Por favor. Yo te quería preguntar si, con todo esto que estás diciendo, si crees que el gobierno está haciendo todo lo que debería hacer, si te escuchan a vos, si vos hablás con ellos, y si te gustaría, si te ofrecieran formar parte de un gabinete económico con ellos. Sí, la última pregunta es fácil, no. Creo que uno puede colaborar de muchas maneras con la Argentina, incluso, bueno, ahora cuando vienen inversores y uno dice, bueno, sí, mire, si quiere puede trabajar en el sector energía o en el sector agro o en sectores farmacéuticos, sectores donde hay realmente posibilidades de crecer en la Argentina. Si está haciendo todo lo que puede, tampoco. Mi visión es que el Fondo Monetario acota mucho y nos da un plan de emergencia, pero no nos da un plan de crecimiento. Cuando uno habla con los funcionarios del Fondo, Santiago, nos dicen en voz baja, ese es un problema de ustedes. A nosotros no nos piden que hagamos un plan de crecimiento, porque es un problema de los argentinos. Nosotros vinimos ahí para ponerles una red de seguridad. Y por supuesto que se pueda hacer más. Creo que hoy no hay ningún estímulo para crecer. Si uno dice cómo se puede invertir, por ejemplo, dando estímulos impositivos. Por ejemplo, permitiendo que aquel que invierta tenga una reducción de impuestos. Sí, fundamental. Que gobierne quien gobierne se va a tener que hacer sí, eso. por supuesto. El tema es que no se puede cerrar una fábrica más en este país. Por supuesto, Sí, pero lo que tenemos que hacer es al tipo que invierte en una nueva máquina, permitirle Dar las posibilidades, amortizar inmediatamente ese costo, bajárselo de impuesto a las ganancias. Y eso no quita recaudación, porque lo que estamos haciendo es alguien que genera trabajo, alguien que está trayendo una nueva máquina a su empresa, bueno, a ese tipo darle ventajas impositivas. Gracias, Redrado. Un gusto.